hacer historias y demás. Bueno, ahora podría ser como tú mencionas, como está el tema de la cuarentena, una instancia como para retomar el tema de hacer tus novelas, escribir tus libros y quizá ocupando un poco el sistema que explico yo acá en los talleres, el sistema fractal, para que puedas terminar tu novela. Por ejemplo, en la sesión uno, en la primera sesión del taller, ahí trato harto como el tema de por qué pasa mucho eso de que se comienza a escribir una historia y queda ahí, queda en la nada. Entonces vamos a intentar hoy día trabajar ese aspecto de poder concretar los proyectos literarios, poder concretar los proyectos creativos. Aprovecho de preguntarle a Seb, que había caído un momento. Seb, yo sé que tú habías estado anteriormente en algunas sesiones de taller mío, pero no me acuerdo exactamente en cuál estuviste. Si estuviste en la uno, en la 2 o en ambas. Si quieres puedes abrir el micrófono y me comentas. Lo hacemos un poco más conversado esta sesión. ¿Me escuchas bien ahí? Sí, sí, fuerte y claro. Ah, ya. Hola Margui, hola Viri. Sí, pues estuve en las dos anteriores, las últimas dos. Estoy al día. Muy bien, entonces vamos a hacer una sesión interactiva hoy día, aunque no estaba preparado así originalmente, y a hacer una sesión más expositiva. Eh, Así que vamos a ocupar el sistema fractal, lo vamos a llevar a la práctica. El sistema fractal, le comento en especial a Barbie que se nos sumó para este taller, sería como su primera experiencia. Eh, es un sistema que tuve que crear en el fondo, es porque me di cuenta y pasaba mucho que las personas tienen creatividad, tienen la capacidad de crear sus propias ideas, sus propias ambientaciones. Eh, mi interés primero por lo que fue lo de la creación de mundos, de hablarlo, hacer talleres, conversarlo con otras personas, fue durante un tiempo que estuve participando del taller de escritores de acá de mi ciudad, de La Serena, que nos juntábamos en la biblioteca regional. Teníamos ahí siempre una sala pedida, una sala bien bonita, iluminada. eh, y unas cuantas sesiones del taller las dedicamos como a hablar en especial de lo que era la creación de mundos. Me di cuenta que era un tema que daba para mucho y que en el fondo todos los que estábamos ahí teníamos en común de que en algún momento habíamos querido crear nuestra propia ambientación, una ambientación, digamos, de fantasía que se alejaba del mundo real, una ambientación con cierto nivel como de complejidad por la cantidad de cosas originales, pero de que se nos había hecho difícil, se nos había hecho quizá en algún momento tedioso continuar con la ambientación y la habíamos dejado botada. Entonces ahí conversando yo con muchas personas, comencé a hacer como estos talleres en el contexto de la biblioteca y me fui dando cuenta de que pasaba mucho eso que las personas tenían como originalidad, tenían ideas interesantes, ideas atractivas, creativas, pero costaba mucho que concretasen algo. Como así yo digo, hacer un solo arco narrativo se les hacía bastante difícil, o sea, y terminar toda su novela era casi imposible. Varios casos me contaban, por ejemplo, no sé, porque querían escribir una novela y sentían que para hacer esa novela necesitaban muchas páginas, muchos libros, muchos tomos para poder contar todo lo que querían contar. Voy a enchufar acá el notebook un momento, si no después se va a descargar, no va a ser bueno. Además que le estoy exigiendo un poquito más que estamos grabando con OBS. Ahí sí. Bueno, entonces fue dentro de ese contexto de estar como haciendo talleres presenciales, conociendo personas. Me contaban mucho, por ejemplo, gente su ambientación. Eran por lo general personas como de 20, 25 años la mayoría. Igual a veces tenía alumnos o participantes más pequeños o más grandes, pero habían varios como de ese rango de edad, como cuando uno está en la universidad. Me contaban sus ambientaciones y yo me empecé a dar cuenta que habían como ciertas cosas en común, como ciertas cosas que se repetían de participante en participante. Entonces ahí fue como esto de, oh, voy a crear un sistema basado un poco en lo que han sido los juegos de rol que he jugado, en especial en juegos de dinámica más india, estos juegos como un poco más ligeros en cuanto a reglas y que se centran harto en el aspecto narrativo, en el aspecto de contar una historia y no tanto como en el aspecto de estrategia o juego de mesa que podría tener el rol. Así que eso como a modo de reintroducción ahí, como para lo que sería el sistema, lo vamos a poner en práctica hoy día, va a ser una sesión bien interesante. Con los anteriores talleres me había pasado que como hacía un bloque expositivo, lo bueno es que no tengo la cámara, puedo gesticular y todo eso, y después hacía un bloque más dinámico, eh,
cuando llegábamos al dinámico, ya había pasado por ejemplo como una hora de taller o cuarenta y tantos minutos, 45 minutos, entonces no podía extenderme tanto en la segunda parte. Por eso igual definí para los siguientes talleres, por ejemplo, ya sean en este canal o sean en el canal de Mundo Fantástico, voy a hacer algunas sesiones que van a ser totalmente como de materia, entre comillas, sesiones expositivas, en las cuales igual va a haber preguntas, va a haber interacción con los participantes, pero va a ser más que nada que yo exponga una temática. Y voy a hacer otras sesiones, como sería la de hoy día, aunque no estaba preparado, que va a ser una sesión más de interacción, una sesión de creación de mundos propiamente tal, llevar el sistema a la práctica, para que se vayan ahí preparando. Bueno, Seb ya sabe un poquito más de qué se trata, para Barbie es algo un poco más nuevo. Y esperemos que no solamente nuevo, sino que también novedoso. Bueno, eh, sin la idea como de hacer tanta introducción, también otra cosa que se me queda en el tintero comentarles, eh, ¿por qué me vi como en cierta forma como una necesidad creativa de hacer esto de inventar un sistema de creación de mundos? Estaba muy relacionado porque yo estaba en ese tiempo haciendo talleres en universidades y en colegios. Ahora no, porque con esto de la contingencia no estoy haciendo cuarentena voluntaria, no estoy saliendo de casa. Así que en ese tiempo estaba haciendo talleres yo, por ejemplo, en universidades. ¿Y qué pasa? Que en los talleres de universidad te ponían siempre un número como mínimo para que exista el taller. Son talleres multicarrera, o sea, digamos, yo no le hacía clases a una carrera en puntual, por si que alguna vez se lo había preguntado a alguien, que también es un dato que puede servirles, sino que eran clases para alumnos de cualquier carrera, ¿no? Podía haber alumnos de ingeniería, alumnos de carreras humanistas, eh, digamos, no sé, no era como un perfil así como de la malla obligatoria. Entonces, piden como requisito que hayan por lo menos 15 participantes en esos contextos. De hecho, para mí, también 15 participantes es un buen número. Cuando hago un taller, una actividad, encuentro que es un número ahí en el cual todavía corre bien el sistema y pueden estar todos muy atentos. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Muchas veces yo le comentaba, no sé, a alguna persona que estaba haciendo talleres que involucraban juegos de rol en el contexto así como educativo. Y no sé, lo típico se imaginaban que yo estaba mastereando D&D o algo así en el colegio o en la universidad. Y ustedes se imaginarán, bueno, no es necesario tampoco ser un experto en el tema como para darse cuenta que intentar masterearle a 15 personas es algo no viable. Tendrías que de hecho entrar como a transformar demasiado las reglas, transformar demasiado las dinámicas narrativas. Entonces sería prácticamente recrear todo un sistema de juego. Y también me preguntaba mucho, no sé, pues si que les estaba haciendo como una crónica de Vampiro la Mascarada ahí en la universidad y no, que es como lo que más he narrado yo en mesa de Vampiro. Y no, por varios motivos. Quizá también uno sería la temática, un poco cruda, un poco fuerte, como lejos del entorno académico. Y otro tema simplemente que intentar hacer una historia con muchos jugadores al mismo tiempo no resulta bien. O sea, para mí un buen número de jugadores son 3, 4 para jugar una mesa de rol normal. Con 5, 6 jugadores ya se vuelve bastante incómodo. Imagínense tener más personas ahí, e intentar como narrarles a todos. Entonces tenía que inventar un sistema que me sirviese como para tener a hartas personas enganchadas al mismo tiempo, digamos hartas entre comillas, y intentar como no tener que dividirlos en grupos, o sea que estuviéramos todos en torno a la misma mesa o en torno al mismo círculo contando una sola historia, sin tener como que separarlo a los participantes, cosa que se genera como esa sensación muy rica como de creación grupal, de interacción. Entonces ahí tuve que ir ingeniándomelas para hacer un sistema que fuera simple, porque por lo general, no sé, los jugadores de rol, yo encuentro, especialmente los que mastereamos, tendemos a ser como muy complicados en algunas cosas, como irnos demasiado a cosas más difíciles, meter demasiadas reglas, demasiadas posibilidades. Y ahí mi reto fue hacer un sistema que fuera súper simple para poder explicarlo rápidamente, para que las personas lo pudieran entender sin necesidad de que tuvieran como bagaje previo de los juegos, o sea, sin que antes hubieran jugado juegos de rol o juegos de mesa. Y además para poder llevarlo a cabo con una cantidad variable de jugadores. Por ejemplo, acá van a ser 2 jugadores, ¿cierto? O me incluyo también yo, porque también sería jugador, seríamos 3 o 4. Ahora se suma ahí Ardagor. Y que este mismo sistema funcionase bien con más con más cantidad de personas en el fondo, con número variable de una sesión a otra.
Así que ahí está el tema del sistema fractal. Fractal. Voy a subir entonces ahí algunas imágenes acá a lo que es el hashtag canal taller. Les recuerdo que voy a ir dejando grabado esta transmisión. Si es que en algún momento me quedo pegado, puede ser porque el computador dijo no, ya demasiadas cosas al mismo tiempo. Les voy a ir mostrando algunas diapositivas que tenía acá. Bueno, primero esta diapositiva como para contextualizar el tema de los talleres en general. Hoy día estaríamos en una sesión práctica, más que en una sesión de materia, por decirlo de alguna forma. Y vamos a poner al tiro otra imagen para que vayan viendo eso que mencionaba yo del sistema fractal, no quede tan en el aire, tan así ambiguo. A veces me han preguntado qué es fractal, y fractal son este tipo de geometrías que se autorreplican. Sí, son geometrías bastante bellas a la vista y bastante interesantes igual. Ahí le pueden hacer clic y pueden ahí ver con más detalle. Entonces es algo que es infinito hacia el micro y hacia el macro. Y más o menos como con eso juego yo con el sistema, intentando hacer algo también simple, que no sea como demasiado así complejo de entender, que no sea como leerse un manual de 500 páginas para poder jugar una tarde. Bueno, mencionarles, por ejemplo, el sistema fractal tiene como varias modalidades, o si se quiere, como varios niveles. Este es como el nivel más inicial. De todas formas, yo siempre que lo testeo con otras personas, también uno lo puede usar en solitario. Es distinta la experiencia, pero igual uno puede usar este sistema para escribir una novela de una forma más tradicional, como si, o sea, posicionarse como escritor y decir, ok, voy a ocupar el sistema fractal para hacer mi novela. Funciona. Aunque lo ideal es trabajarlo con más personas, como vamos a hacer hoy día, por el tema como de respuesta inmediata, no como la interacción, las ideas de los otros. Cualquier cosa pueden ir escribiendo también. Voy a estar leyendo el chat. A todo esto, después voy a subir este video a YouTube, así como esté, sin mucha edición, así más natural, nomás, más espontáneo. Eh, Va a servir como una forma de presentación interactiva del sistema fractal. Sería el primer video. Sí, Ardago Reyes, te estás poniendo un poco el día. Te haría como la reintroducción, pero no lo haré para no repetirme tanto con los otros participantes. Entonces, esta parte es súper importante. Bueno, y siempre digo, en cuanto a lo que es diapositivas, ustedes por estar participando acá del taller, que lo estoy haciendo ahora en Red de Rol, o cuando también lo hago en mi propio servidor, que es Mundos Fantásticos, todas las imágenes que yo subo, ustedes las pueden guardar con confianza. Así les digo, o sea, siéntanse como autorizados por el diseñador de las diapositivas para que ustedes las puedan almacenar en su celular, en su computador, compartirlas. Como menciono yo, lo único que pido a cambio es que cuando ustedes compartan esta imagen con algún amigo o la utilicen con su mesa online de juego, mencionen de dónde la sacaron, mencionen que la sacaron de Mundos Fantásticos y cómo crearlo. Así que quienes estén ahí como interesados en conocer más sobre este sistema de construcción de mundos o sobre el world building en general, puedan acercarse ahí al servidor de Discord Mundos Fantásticos. Dirección de YouTube, sí, ahí las voy a subir al final, yo creo, del video. Voy a poner como todos los enlaces al otro servidor de Discord para que lo tengan a mano, a YouTube, a lo que es Coffee también. Si es que quieren aportar, siempre se agradece. Hay una taza de café para permanecer más horas al día despierto y crear más contenido original. Pero lo que no saben que es Coffee es un sistema de donaciones voluntarias que, digamos, no se comprometen a nada mensual, sino que ustedes donan una taza de café, y con eso ahí me están ayudando a mí, por ejemplo, a poder tener un mejor internet, que sería bueno para poder grabar esto, transmitirlo en vivo, o poder comprar una cámara, un mejor micrófono, etc, etc, ¿cierto? Pero bueno, volvamos al sistema fractal, con esta imagen que tanto me gusta, estas imágenes que me enloquecen, ¿sí? Eh,
esto funciona con la base de que cuando uno está creando lo que sea, o sea, puede ser no solamente fantasía, yo siempre hago también esa aclaración de que si bien lo que a mí más me gusta son los mundos de fantasía, los mundos como quien diría temática tolkieniana o muy cercano a los juegos de rol, o ambientaciones como sería los reinos olvidados, ustedes perfectamente podrían ocupar este sistema para crear una novela realista, ¿no? Como una ficción, pero una ficción como ambientada en el mundo real, en el mundo cotidiano, con personajes como más de carne y hueso, más cercanos, ¿ya? Entonces, en el fondo, vean esto como una estructura que ustedes la pueden rellenar como gusten. Bueno, antes de pasar a la siguiente imagen, cuando uno está creando una ambientación, lo normal es que a uno se le ocurran ideas como de cualquier parte, en el sentido como de, uno va a estar, por ejemplo, creando algo muy pequeño, algo muy micro, y de repente, ¡pa!, se te va a ocurrir una idea sobre algo que afecta a toda tu ambientación, todo tu mundo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahí ese consejo, que yo lo he mencionado varias veces, pero que es un consejo que se repite mucho en blogs, también he encontrado en internet, que te dicen cuando tú vas a hacer tu construcción de mundos, que decías si vas a partir de lo más grande a lo más pequeño o viceversa, partir desde un detalle puntual y después ir extendiéndose a los lados. Entonces, ese sistema yo lo intenté en su tiempo poner a prueba. Conozco a harta gente que ha intentado trabajar con ese sistema, pero ¿qué es lo que pasa? Que, claro, en teoría suena algo súper ideal poder funcionar de esa manera, ¿no? O sea, como tan esquematizado, tan organizado, pero cuando uno lo lleva a la práctica no funciona. Por lo menos a las personas que yo conozco y a mí mismo no me funciona porque la imaginación de uno no es tan ordenada, sino que uno más bien va ramificando, y también por eso la como lo de fractal, de poder ramificar de manera organizada, y de repente, no sé, tú vas a estar escribiendo sobre, pongamos el ejemplo contrario, sobre algo muy macro, ¿no? Sobre los dioses de la ambientación, sobre el caos primordial, y te planteas hacerlo desde lo más lejano a lo más puntual, y de repente se te ocurre un detalle súper pequeño, no sé, sobre cómo es una flor en tu mundo, o sobre un artículo mágico, sobre un medallón, y se te ocurrió, y tienes que anotarlo, y tu imaginación va a tirar para allá y vas a empezar a ramificar para ese lado. Entonces, en vez de tener un esquema tan rígido que te va a limitar, que te va a estructurar demasiado, mi idea es sí, trabajar con un esquema sirve para personas que tenemos como muchas ideas para poder ordenarnos, pero que ese esquema se adapte a lo que tú quieras hacer en ese momento, o sea, como hacia donde vaya tu imaginación. Si de repente te llamó mucho la atención un personaje que inventaste, no sé, un guardia, el verdugo de la ciudad, el Joker de la corte, si de repente como que te encantaste con ese personaje y quieres profundizar, que el sistema te acompañe como en tus ramificadas, en tus días por las ramas. Así que eso vamos a ir explorando el día de hoy. Cualquier comentario o pregunta que tengan pueden ir haciéndola acá por el chat. Ahí después también les voy a dar la posibilidad de que comenten por micrófono.